Hola a todos, mi nombre es Guadalupe Sima, soy médica de la División Cirugía Torácica y voy a hablar del manejo del espacio pleural, tanto fisiología como patología. Como sabemos, el espacio pleural normalmente tiene que ser un espacio virtual, es decir, no tiene que haber nada en ese lugar. Está delimitado por la pleura visceral, que es la que va a cubrir el pulmón, y la pleura parietal es la que recubre toda la parte interna de la pared torácica, es decir, la caja torácica, el diafragma y el mediastino. Normalmente dijimos que si bien es un espacio pleural, algo hay y es una muy pequeña cantidad de líquido, que es más o menos entre 1 y 3 mililitros, que lo único que hace es evitar la fricción entre las capas de la pleura para que corran normalmente. Las presiones del espacio pleural en condiciones fisiológicas son siempre negativas, son más negativas en los ápices y menos en las bases, y la cantidad, el valor de la presión se va modificando según inspiración y la expiración. Normalmente ambas cavidades pleurales tienen que manejar igual presión para que el mediastino y todas sus estructuras se mantengan centrados. La primera patología que vamos a ver es el neumotórax, que es la presencia de aire o gas en el espacio pleural. Dijimos que la presencia de cualquier cosa en el espacio pleural es patológica. Ejemplo, aire. Clasificaciones. Súper importante, suele ser pregunta de examen. Primario y secundario. ¿Cuándo hablo de un neumotórax primario? El neumotórax primario es el que en general se presenta en adultos jóvenes, 20, 25 años, muy altos, flacos, que tienen una contextura que hace que su pulmón esté como predeterminado a tener bullas en los ápices o blebs. Después vamos a ver bien la imagen de cuál es cada uno. Cuando estos pacientes presentan un neumotórax, en general le decimos que es primario. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna enfermedad subyacente, es decir, el secundario, por descarte entonces, es el que se presenta cuando hay una enfermedad de base. Ejemplo, adulto mayor con EPOC, pulmón enfisematoso, pienso en un neumotórax secundario. Otras causas de neumotórax secundarios, neumonías necrotizantes que generan aire, y otra causa muy importante y que puede dar un neumotórax secundario en un paciente joven es, por ejemplo, el déficit de alfa-1 antitripsina, que si bien se va a presentar en una persona joven, es secundario porque es secundario a otra patología. Otra clasificación es el espontáneo o el traumático. El espontáneo, medio que por descarte, es el que no se presenta asociado a ningún antecedente traumático, es decir, el paciente no estaba realizando ningún esfuerzo, ninguna actividad, no tuvo ninguna lesión, hizo un neumotórax. El traumático incluye también el iatrogénico, por ejemplo, los pospunción, traumatismos pueden ser abiertos o cerrados, cualquier causa que genere que salga aire o que salga del pulmón hacia el espacio pleural o que entre desde el exterior hacia el espacio pleural, es decir, un traumatismo cerrado o abierto. Otra clasificación es el normotensivo o el hipertensivo, y esto lo vamos a volver a ver cuando hablemos de la clasificación radiológica y es súper importante. El normotensivo es el neumotórax que empieza a juntar aire, junta, y empieza a aumentar el compromiso parenquimatoso, es decir, el pulmón se hace cada vez más pequeño y más colapsado, pero la presión en un momento termina, no sigue aumentando. El hipertensivo se genera por un mecanismo valvular. Hay en el espacio pleural una acumulación de aire que nunca cesa. El alvéolo libera el aire al espacio pleural, se cierra cuando lo terminó de liberar y no permite que el aire vuelva a ingresar. Entonces siempre sale, nunca termina y llega un momento que el espacio pleural no puede contener más aire y lo que empieza a suceder es el compromiso mediastinal, inicialmente compromiso de la cava, cavidades derechas, posteriormente desplazamiento de las estructuras mediastinales y compromiso de la vía aérea. Esta es una de las pocas reales urgencias en cirugía torácica. Y por último la clasificación radiológica, que es la que vamos a ver ahora. Esta es una imagen diferenciando bien lo que son las bullas y los blebs. ¿Qué es una bulla? Es una colección de aire que está dentro del parénquima pulmonar, que está determinada por una pared más fina y que es propensa a la ruptura. Ahora, el bleb es lo que más frecuentemente genera los neumotórax espontáneos primarios de los adultos jóvenes. Son colecciones de aire que se encuentran entre las membranas de la pleura visceral, que ya de por sí es muy fina,
Si a eso le sumamos una colección de aire en esa zona, eso hace que sea muy propenso a la ruptura. Otra cosa muy importante es que es raro que haya solo una bulla, solo un bleb, y es muy raro también que sean unilaterales. Es por eso que siempre hablamos de que un paciente que ha hecho un neumotórax es muy probable que haga otro. Clasificación radiológica, muy importante también, suele ser pregunta de examen y quiero aclarar algo que es en lo que todos le suelen chingar. Grado 1 es aquel neumotórax en el cual el borde del pulmón se encuentra entre la pared torácica y la línea hemiclavicular. En el grado 2 el borde del pulmón está en la línea hemiclavicular y en el grado 3 está por dentro, con lo cual tenemos un colapso completo. ¿Cuál es lo importante? No existe el grado 4 como hipertensivo. Suelen decirlo, no es correcto. No es grado 1, 2, 3 y grado 4 hipertensivo. No. Son neumotórax normotensivos o hipertensivos. El normotensivo es grado 1, 2 o 3 y el hipertensivo es hipertensivo y punto. No sé si se llega a ver ahí perfectamente. Eso es un neumotórax grado 1 donde están las flechitas, se está marcando el borde del pulmón. Como vemos, está entre la línea hemiclavicular y el borde de la pared torácica. Esto es un grado 2 del lado izquierdo. Si ven, el borde del pulmón está prácticamente en la línea hemiclavicular. Y este es un grado 3 con un colapso total, que es lo que llamamos el muñón pulmonar. Clínicamente se presenta con dolor torácico, más o menos, según sea traumático, no traumático. Disnea, la disnea es secundaria a la hipoventilación y la tos es un mecanismo reflejo que se genera por lesión de la pleura visceral. Ojo, y muy importante, cuando el paciente se presenta con ingurgitación yugular, hipotensión y desplazamiento mediastinal, esto es el neumotórax hipertensivo y es una urgencia. La tríada de Galliard suele ser pregunta de examen también, es bastante tomado, es la tríada de la semiología del paciente con neumotórax: ausencia de murmullo a la auscultación, hipersonoridad a la percusión y ausencia de vibraciones vocales a la palpación. Volvemos al neumotórax, atención, súper importante. Emergencia total. Pone en peligro la vida del paciente, el paciente se muere y muy rápidamente si esto no es evacuado. La sospecha es clínica. A este paciente nunca se lo lleva a hacer una radiografía de tórax. Suele ser una pregunta medio capciosa, pero nunca caigan, el diagnóstico del neumotórax hipertensivo es clínico y nunca, jamás es radiológico. Esto es algún iluminado que sí le quiso hacer la radiografía y como vemos tiene desplazamiento mediastinal, desplazamiento de la columna aérea de la tráquea y tiene un colapso completo del pulmón contralateral que ya está desplazando incluso al mediastino. ¿Qué se hace con este paciente? Este paciente va a tener indicación de un drenaje y colocación de un tubo y todo lo que vamos a ver después. Pero yo no puedo esperar a llevármelo a quirófano, a anestesiarlo en la zona. El lugar donde se punza, lo que primero voy a hacer es con un Avocat, que es lo que se coloca para los sueros, lo voy a punzar en el segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular. ¿Qué voy a hacer? Yo ahí lo punzo y lo dejo de evacuando el aire. Esto al paciente no le va a solucionar el neumotórax, o sea, no lo tengo resuelto, pero yo acá lo pasé de hipertensivo a normotensivo. Esto me va a traer el mediastino nuevamente al centro y me va a dar tiempo hasta que yo pueda llevar al paciente al quirófano, que es lo ideal para colocarle el drenaje. Bueno, de esta filmina, que es medio matete, lo importante: neumotórax espontáneo primario. 2 o más episodios, el paciente se opera. Se reseca por videotoracoscopía el complejo bulloso que persiste, que hace que continúe siendo neumotórax. Si es solo un episodio, el primer episodio, si es un grado 1, se puede tratar de manera, digamos, conservadora. Kinesiología, se lo observa, si no aumenta, se lo puede manejar ambulatoriamente. Si es de grado 2 en adelante, se drena con la colocación de un tubo y se evalúa. Si resuelve, genial. Si no resolvió, vuelve a la indicación de la cirugía como el que tuvo 2 o más episodios. Si no resuelve, yo tengo que inferir que hay una bulla o un bleb que no cerró su pared y que está perpetuando el neumotórax. Después, si el paciente es un neumotórax espontáneo secundario, yo ya estoy pensando que tiene una enfermedad de base.
Por eso lo primero que tengo que evaluar es el riesgo quirúrgico. Si el riesgo quirúrgico es alto, lo voy a manejar de manera conservadora, una colocación de un drenaje permanente o evaluar la posibilidad de una pleurodesis, es decir, evaluar la posibilidad de hacer una cirugía que adhiera la pared del pulmón a la pared del tórax para que no pueda volver a sucederle. Si el paciente tiene un riesgo, independientemente de su enfermedad de base, bajo, puedo evaluar la posibilidad de una toracoscopía, una toracotomía, lo que necesite, para la resección del complejo más importante o la pleurodesis. Bueno, el derrame pleural, segunda patología del espacio pleural, dijimos que si se acumula cualquier cosa es patológico. Esta es la acumulación de líquido en el espacio pleural. El espacio pleural pasa de ser un espacio virtual a ser un espacio real porque contiene algo. ¿Qué puede tener? Líquido que sea trasudado o exudado, puede tener pus, puede tener sangre o puede tener quilo. Los criterios de Light, súper archi re importante, así no vayan a ser cirujanos. Todo derrame pleural inicialmente es de diagnóstico y tratamiento por el médico clínico y después, eventualmente, según la causa, lo continúa el cirujano. Pero saber punzar a un paciente y evaluar un criterio de Light es para cualquier médico. Importante, todo derrame pleural se punza para saber qué es y a partir de eso yo poder hacer el tratamiento. Otra cosa muy importante, en el momento que se hace la punción pleural, se hace una punción venosa para hacerle un laboratorio de sangre. ¿Por qué? Porque yo necesito hacer una cuenta que es la LDH o las proteínas, la relación que tienen entre el suero plasma y lo que tienen en el espacio pleural. Y eso tiene que ser en el mismo momento. Trasudados son los que se generan por cualquier alteración que haya en la presión, en el equilibrio entre la presión oncótica y la hidrostática, en general asociados a insuficiencias cardíacas, cirrosis, síndromes nefróticos, cualquier patología perdedora de proteínas o que me eleva la presión hidrostática. Exudados, mucho más frecuentes de tratamiento del cirujano, secundarios a enfermedades malignas, infecciosas, tuberculosis, la pancreatitis puede generarlo por irritación diafragmática, enfermedades reumatológicas, infartos pulmonares. Y acá empieza el problema, porque clínicamente se presentan de la misma manera. Dolor torácico, disnea, porque obviamente donde hay líquido no hay pulmón, se genera un colapso pulmonar de la misma manera, y tos por la misma irritación pleural. Ahora, en este caso, la severidad de los síntomas va a estar relacionado con la velocidad del derrame. Es decir, si yo tengo una enfermedad maligna que me fue juntando de a una gotita por día, yo me voy a terminar adaptando. El paciente se termina adaptando a ventilar con menos parénquima pulmonar y en general solo desarrolla la disnea en estadios muy avanzados del derrame. Ahora, si yo tengo un hemotórax porque tuve un traumatismo, porque me la di con la moto, y me llené de sangre el espacio pleural y lo más probable es que mi disnea sea súbita. A la semiología tienen matidez, a la percusión, matidez de columna, eso es muy importante, con disminución o abolición total del murmullo vesicular y ausencia de vibraciones vocales a la palpación. Esto es una placa con un derrame pleural izquierdo, súper importante, la línea de Damasó, es la que me habla a mí de que las presiones dentro del espacio pleural se conservan. ¿Qué quiere decir esto? La presión del espacio pleural en el ápice es más negativa que en la base. Si yo tengo esta línea, me habla de que la pleura visceral está indemne. Yo tengo las presiones del espacio pleural conservadas, solo que tengo líquido. En este caso tengo un derrame mucho mayor. Esto es por tomografía, como se ve en la imagen de más arriba, es una ventana pulmonar donde se ve bien en la base del pulmón izquierdo un derrame. Y en la otra, que es una ventana mediastinal, que es la que usamos para ver mejor el mediastino, vemos que tiene prácticamente todo derrame y apenas quedó colapsado el pulmón. Súper útil la ecografía, la ecopleura. ¿Por qué? No solo me permite saber qué características tiene el líquido, porque muchas veces es posible identificar si es un líquido que corre fácil, si es un líquido que está particulado y puedo pensar en pus, si tiene ecos y puedo pensar que es sangre. Más útil aún es que a mí me permite guiar la punción.
Si yo tengo que punzar a un paciente que tiene poco líquido, con esto me aseguro dónde lo voy a punzar y evito el neumotórax traumático. Súper importante esta imagen porque nunca va a faltar la interconsulta por este tipo de pacientes. La imagen más chiquita, lo que parece ser es que del lado izquierdo tuviera un derrame completo, un derrame masivo, y la del otro lado parecería ser lo mismo. La verdad es que no. La imagen más grande es un derrame pleural masivo, completo. Como ven, no se ven las líneas de las costillas. Incluso lo que yo puedo ver es la línea de aire, que es la tráquea, totalmente desplazada contra el otro lado. Es decir, está creciendo tanto ese derrame, ya no entra, que empezó a desplazar el mediastino. Del otro lado, la imagen más pequeña, yo veo, si me esfuerzo, las líneas de las costillas y no tengo ningún desplazamiento de la vía aérea, ninguna estructura mediastinal. Esa imagen más pequeña no es un derrame pleural masivo, sino una telectasia completa. Ese paciente no necesita ni una punción, ni un tubo, ni nada. Es más, hacerlo estaría totalmente contraindicado, porque lo más probable es que si yo punzo a ese paciente le hagan un neumotórax. Y lo que necesita ese paciente es evaluar por qué por ese bronquio no entra aire. O tiene un tumor, o tiene un tapón de moco. El algoritmo del estudio del derrame pleural no nos vamos a meter muy en profundidad, pero esto es más o menos como para que vayan haciéndose a la idea. Si yo tengo un paciente con un derrame, lo evalúo clínicamente, encuentro que tiene alguna posible causa de trasudado, es decir, es un paciente en diálisis que está hipoproteinémico, con insuficiencia cardíaca y que tiene causas para tener un aumento de la presión hidrostática. Si sí las tiene, lo trato como un trasudado y eso es de consorte del médico clínico. Si no tiene, si yo no le encuentro alguna posibilidad de ser eso, ¿qué hago? Lo punzo. Todo derrame pleural se punza. ¿Y qué hago con eso? Lo mando a estudiar a citología para ver si tiene células malignas. Proteínas y LDH dijimos que es para diferenciar entre exudado y trasudado. pH y glucosa, que a mí me van a decir, me van a permitir diferenciar un exudado de los que son, ahora lo vamos a ver, complicados de no complicados, de empiemas. Voy a hacer tinción de gramicultivo para evaluar si hay algún germen. ¿Eso es algún empiema, quilotórax o hemotórax? Si lo es, le haré otras pruebas y seguiré el tratamiento. Si no lo es, no es empiema, no es quilotórax, no es hemotórax y no es un trasudado, vuelvo a preguntarme, ¿es un trasudado? No, no lo es. Si no lo es, veo si puedo hacer otras pruebas en el líquido pleural, amilasa, a ver si es una pancreatitis, factor reumatoideo, para buscar otra causa. Si me dicen que sí, listo, tengo la causa, hago el tratamiento. Si no me da positivo nada esto, tomografía. ¿Y ahí qué hago? Puedo hacer una biopsia pleural, que la puedo guiar por ecografía, puedo hacerla por toracoscopía, si tuve diagnóstico genial, y si no, vuelvo a investigar y a guardar, evaluar si se regenera o cómo se comporta. La realidad es que es más raro que chancho verde llegar hasta acá abajo sin haber tenido un diagnóstico. En general, ya con las primeras pruebas del líquido uno tiene la causa más o menos identificada. Bueno, otro de los líquidos que se puede acumular en el espacio pleural es líquido infectado, que esto es lo que nosotros denominamos empiema. Es cuando hay pus franco, puncé al paciente y me vino pus, o cuando mandé a estudiar el líquido por Gram y me da positivo. Tengo gérmenes en la cavidad pleural. Eso es un empiema. En general el empiema evoluciona en 3 fases. La primera fase, que es la que es exudativa, dura más o menos una semana, ese líquido es rico en proteínas y tiene un pH y una glucosa que son normales. Es un líquido que todavía discurre libremente por el espacio pleural. Yo lo puedo punzar y evacuar, poner un tubo y drenar. En la segunda fase, que es la fibrinopurulenta, entre la segunda y la tercera semana, empiezan a bajar el pH y la glucosa por el mecanismo que obviamente generan los gérmenes que consumen la glucosa y bajan el pH porque generan ácido. ¿Cuál es el problema en esta fase? Se empiezan a formar loculaciones, se empieza como a cicatrizar ese líquido. Entonces, si yo lo punzo, probablemente pueda sacar un poco de ese líquido, pero no la totalidad. Y en la tercera fase, que ya es crónica, es la organizativa, es pus franco a la punción y el problema es que todo ese líquido se cicatriza completamente y forma la coraza o lo que nosotros denominamos pil pleural.
¿Cómo lo manejo? ¿A qué denomino yo en Piema? Al líquido que tiene, que es lo que está ahí redondeado, cultivo y gram positivo, pus macroscópica, o que cuando lo mandé a analizar tengo un pH menor a 7,2 y una glucosa menor a 60. Todos esos pacientes necesitan algún tipo de drenaje. Si estoy en las primeras etapas, le coloco un tubo y probablemente resuelva. Y si estoy en etapas más avanzadas, probablemente necesitará algún tipo de tratamiento quirúrgico. Hemotórax es muy breve, vamos a verlo muy por arriba. Es cuando hay sangre en el espacio pleural. ¿Cuánta sangre? La suficiente para lograr que el hematocrito de lo que yo punce en el espacio pleural sea mayor a 50. Independientemente de la causa, no importa si esto es por un politraumatismo, porque punce al paciente y dañé la intercostal, no importa la causa, el primer tratamiento que tienen que hacer es colocar un tubo de gran calibre, el más grueso que haya disponible. Le coloco eso al paciente como para drenar y después, según la evolución de ese drenaje, veo cómo sigo. Indicaciones de toracotomía de urgencia. Ejemplo, le puse al paciente el drenaje y me viene 1,5 litros de sangre inmediatamente, así, de una y no paró. Ese paciente básicamente está prácticamente perdiendo toda su volemia por ahí. Entonces, eso es indicación de toracotomía de urgencia, tengo que ver de dónde vino. Ahora, si yo le pongo el tubo y me vienen 200 centímetros cúbicos por hora en las primeras 2 a 4 horas, y lo mismo, tengo que explorarlo porque ese paciente no está parando. Y si no, paciente que requiere más y más transfusiones o que está hemodinámicamente inestable, me está mostrando que por algún lugar sigue sangrando. Tengo que ir y buscarlo. Y por último, el último líquido que se puede acumular, raro que lo pregunten, pero es el kilotórax. Esto viene del conducto torácico. El conducto torácico discurre por la cavidad torácica al lado derecho, en la parte más baja, y al lado izquierdo, en la porción más cefálica. Este líquido lo diagnostico porque lo punzo. Por empezar, es inconfundible. Es blanco, leche, y es líquido, no es como el pus. Es blanco, bien líquido. Ese líquido lo mando a analizar y tiene triglicéridos mayores a 110. Esto en general se asocia a tumores malignos que invaden el conducto torácico o procedimientos quirúrgicos. Es muy frecuente en la cirugía esofágica porque el esófago, en su porción más caudal del tórax, que es donde está por pasar al abdomen, está muy cercano al conducto torácico. Y en los traumatismos del tórax, sobre todo también en instrumentaciones, por ejemplo, colocaciones de catéteres de diálisis o vías venosas del lado izquierdo, esto también está muy cercano al conducto torácico y puede ser causa. Inicialmente, ¿qué hago? Drenaje, le coloco un drenaje como para descomprimirlo, y tratamiento nutricional. Inicialmente lo que se hace es alimentación en base a ácidos grasos de cadena corta, suprimo todo el resto de ácidos grasos y esto va a hacer que disminuya la formación de quilo. Si esto no funciona, la única opción que queda es quirúrgicamente ir a buscar la lesión del conducto y cerrarla. Vamos a hablar muy vagamente de los métodos de estudios del espacio pleural. Los estuvimos nombrando, dijimos más o menos cuándo necesitábamos uno u otro, pero vamos a explicar más o menos cómo se realizan. El primero es la punción pleural o la toracocentesis, es decir, la punción del espacio pleural para evacuar líquido. Esto puede ser un procedimiento diagnóstico o puede ser terapéutico. Por ejemplo, es diagnóstico cuando yo tengo un derrame y necesito buscar qué es. Si es sangre, si es quilo, si es un exudado. Yo no sé de dónde viene, lo punzo y lo mando a analizar. Otra función, fin terapéutico. En neumotórax, atención, si yo no lo punzo, el paciente se muere. Y si no, también puede servir en pacientes con derrames muy importantes hasta que yo le encuentre la causa y le haga el tratamiento, no solo punzar y sacar un poquito de líquido para estudio, sino sacarle todo lo que pueda para que de paso al paciente yo le alivie la disnea. Normalmente esto se hace con el paciente apoyando la cabeza sobre sus brazos y todo esto apoyado sobre una camilla, una mesita, lo que tenga a mano. ¿Qué hace esto? Como yo encorvo al paciente, los espacios intercostales se me abren y tengo más espacio para ingresar con la aguja. Siempre se hace antisepsia, se colocan campos estériles, y se infiltra con anestesia local. Se usa lidocaína y se hace primero una infiltración en la piel y luego en profundidad.
La forma más fácil de hacerlo es con un Avocat. El Avocat se conecta a una guía de suero y esto se hace para drenar todo el líquido que pueda, que es súper importante. Como pueden ver en las imágenes, costilla, costilla, espacio intercostal. Si ven, abajo de la costilla, en el sector más caudal de ella, está el paquete vasculonervioso. Entonces, ¿qué es súper importante? Ingresar con la aguja rasante al borde superior de la costilla inferior, porque yo así estoy seguro que no tengo arteria, vena intercostal, no tengo nada que pueda dañar. Esta es la forma adecuada de hacerlo. Siempre lo ideal es hacer la punción lo más caudal posible, claramente del lado derecho sin llegar al hígado y del lado izquierdo sin punzar el vaso, pero siempre lo más caudal posible porque la gotera posterior es el lugar más caudal y más declive del espacio pleural. Entonces, si yo quiero sacar toda la cantidad de líquido posible, es el lugar donde voy a dirigir la punción. Complicaciones que pueden tener este procedimiento: neumotórax, infecciones, hemotórax o hipotensión. La hipotensión en general es por un mecanismo vagal. El hemotórax, si tuve la mala suerte de hacer la punción justo por una arteria intercostal. La infección, si no hice una correcta antisepsia. Y el neumotórax, esto es muy importante, cuando el paciente se lo punza con una aguja, el riesgo del neumotórax es muy grande porque yo voy drenando el líquido y así como dreno el líquido, me va viniendo el pulmón va expandiendo y va creciendo. Si el paciente le drené la cantidad suficiente de líquido para que el pulmón contacte con la aguja que yo ingresé, el paciente va a hacer un neumotórax. Es por eso que se hace con Avocat, porque yo ingreso con la aguja, pero luego la retiro y solo dejo el teflón. ¿Cuándo dejo de punzar a un paciente? Cuando tose. Cuando el paciente tose, esto significa, dijimos que es un mecanismo de la pleura visceral reflejo. Cuando el paciente tose es que el pulmón ya vino, ya está tocando y ya no me queda prácticamente líquido. Último procedimiento, no menos importante, avenamiento pleural. Es la colocación de un tubo en el espacio pleural que drena aire o líquidos. Normalmente en pacientes con neumotórax yo necesito que, por una cuestión lógica, el tubo se dirija hacia arriba. ¿Por qué? Por una cuestión de que el aire va hacia arriba. Entonces yo necesito dirigir el tubo bien hacia arriba. ¿Dónde se coloca? Cuarto espacio intercostal, línea axilar media. Está descrito en los libros el segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular. La verdad es muy incómodo, muy antiestético luego la cicatriz. Si uno puede hacerlo en el cuarto espacio intercostal, en la línea axilar, es un poco mejor para el paciente. Y si es para líquidos, lo voy a poner lo más abajo que pueda, pero de manera segura. Sexto, séptimo, octavo espacio intercostal, siempre asegurándome de estar en tórax y no en abdomen. Técnica ABC, lo vamos siguiendo desde ahí. Inicialmente está haciendo la infiltración con lidocaína, anestesia local. Claramente antes se hizo la antisepsia y se colocaron campos estériles. Luego se hace una incisión con un bisturí y se termina la incisión. Como ven, el bisturí solo llega hasta el plano muscular. Se termina con una tijera. Con la tijera yo llego hasta adentro. Me voy a dar cuenta que estoy adentro. Si es un neumotórax me va a salir aire y si es líquido me va a venir por la incisión. Luego meto el dedo para asegurarme del trayecto y finalmente coloco el tubo, que es la E. En el F lo que estamos viendo es que lo dirige hacia arriba, eso probablemente sea para un neumotórax. Si fuera para un derrame, voy a intentar dirigirlo hacia abajo. Bueno, con esto terminamos espacio pleural. Les dejo abajo de todo mi mail cualquier cosa que necesiten, dudas, preguntas, lo que haya quedado dando vueltas, no duden en escribirme, estamos para eso. Un beso grande para todos y mucha suerte.